Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo grandemente y esperamos que esté disfrutando de estos devocionales. Y ya sabemos que en los últimos 2 días no hemos tenido la oportunidad de compartir estas enseñanzas con ustedes. Les pedimos perdón, pero tratamos dentro de las situaciones poder compartir la palabra de Dios cada día. Y hoy queremos iniciar con el capítulo 14 de la epístola a los romanos y seguimos en los deberes cristianos, tema que comienza en el capítulo 12, y ya vamos por el capítulo 14. Y el tema de hoy está basado en un solo versículo con el cual comenzamos este capítulo 14 de la epístola a los romanos, y es los débiles y los fuertes en la fe. Es un tema muy interesante que podemos encontrar en este capítulo, y antes de poder analizar los versículos que siguen, es importante que aclaremos este tema de fuertes y débiles en la fe. A través de la vida cristiana en las iglesias, podemos encontrar hermanos con muchos años en la iglesia y otros con menos años en la iglesia. Algunos se sienten fuertes en la fe, otros se sienten que son débiles en la fe todavía. Pero este primer versículo de Romanos 14 nos enseña algo importante. ¿Quién es débil y quién es fuerte en la fe? Dice el versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y es que en las congregaciones se dan muchas controversias por esta práctica de contender por opiniones. Y esto nos demuestra solo una cosa: si estamos contendiendo por opiniones, entonces no somos fuertes en la fe. ¿Quién es débil y quién es fuerte en la fe? ¿Se ha hecho esta pregunta? Todos somos débiles en algunos puntos y fuertes en otros. Nuestra fe es sólida en un asunto si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Esta es difícil. Si usted puede estar en contacto con el pecado, pero puede sobrevivir sin pecar, sin caer en el pecado, significa que usted es fuerte en la fe. Es débil si es necesario evitar ciertas actividades o lugares para proteger su vida espiritual. Hombre, si yo sé que soy débil a un asunto en particular, yo, como le dijo Pablo a Timoteo, huye, apártate entonces, porque tendrás que reforzar tu fe en esa área. Es importante que nos autoanalicemos a fin de descubrir dónde somos débiles y dónde somos fuertes. Siempre que dudemos, debemos hacernos algunas preguntas. Y voy a hacer un paréntesis. No nos engañemos a nosotros mismos. Acabo de decir que debemos autoanalizarnos, no según su opinión, sino según la palabra de Dios. Debemos autoanalizarnos y no considerarnos súper fuertes o muy fuertes, porque entonces estamos expuestos a caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hágase estas preguntas.
para saber cómo anda su fe. ¿Puedo hacerlo sin caer en pecado? ¿Puedo influir en otros para bien antes de que ellos influyan en mí para mal? Esto es importante. Analizarlo. Es importante que usted analice su vida espiritual. ¿Cómo anda su fe? Ya que a veces, hoy en día, el mundo influye negativamente en la vida de cristianos porque aún son débiles y no son prudentes. Encima de eso, muchos hoy en día, con la influencia que hay en el mundo, la tecnología, los medios, la gente misma, los compañeros de trabajo, de la escuela, del colegio, la internet. Si tú sabes que eres débil en ciertas áreas, mejor no veas eso. Aparta ese aparato de tu mano y de tu vista. Porque si eres débil en la fe, créeme que vas a caer. No te sientas fuerte si no lo eres. Analiza tu vida. Tenemos que autoanalizarnos. Esto se ha repetido muchas veces, se repite en la Biblia. Cada cristiano debe autoanalizar su condición y no engañarse a sí mismo considerándose fuerte. Porque cuando la persona es débil en la fe y frecuenta lugares donde no debe estar, es muy probable que caiga. Si el cristiano es débil en la fe, pero se acerca mucho a quienes no debe, es muy probable que esos amigos, como le llaman, sobre todo los jóvenes, influyan negativamente y los hagan caer en pecado. Recuerda siempre lo que le dijo Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. En puntos fuertes, no debemos temer que el mundo nos afecte. Más bien, debemos ir y servir al Señor. Pero antes de ir, analiza cómo está tu fe. En los puntos débiles, sin embargo, necesitamos actuar con cuidado. Si tenemos una fe sólida y la escondemos, no estamos cumpliendo con la obra de Cristo en el mundo. Por eso hay que reforzar la fe. Porque no somos ciudadanos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y tenemos que salir a llevar la palabra de Dios para que con el mensaje del Evangelio podamos influir en las personas que están allá en pecado. Si tenemos una fe débil y la mostramos, seríamos demasiado imprudentes. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Y eso no es más que una prueba de que son débiles. Sentirse demasiado fuerte es una prueba de que son débiles en la fe. Hay que crecer diariamente en la fe. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Creemos que este pasaje de Pedro nos aclara el asunto. Todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Por eso tenemos que autoanalizarnos. Es importante que analicemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo andamos? Hágase la pregunta: ¿qué tan fuerte es mi fe? Hágase la pregunta: ¿dónde soy débil para reforzar? Y cuando se conteste estas dos preguntas, vaya a segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo del 5 al 10. Y usted se dará cuenta que tenemos que reforzar continuamente. Todo cristiano debe reforzar su fe. ¿Y cómo podemos reforzar nuestra fe? Creciendo. ¿Y cómo podemos crecer? Por medio de la palabra de Dios. Es importante entonces un estudio de por vida de la palabra de Dios diario. Es importante entonces congregarse, ir a la iglesia, escuchar las enseñanzas de la escuela dominical y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es importante entonces hacer devocionales en casa, tener un altar en la casa y hacer devocionales, e incluir a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, para que puedan ir reforzando y creciendo en la fe. Porque van a ir a la calle, van a ir al colegio, se van a encontrar con inconversos, y donde son débiles, es posible que caigan. Reforcemos nuestra fe. Pero hermano, por la misericordia de Dios, por amor a Dios, analice su vida, analice cómo anda su fe, y no trate de demostrar que usted es fuerte cuando no lo es. Si usted cree que es fuerte, es posible que sea débil. Autoanalice su vida y conteste las preguntas. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Y dónde soy débil para reforzarla? Que el Señor nos bendiga.